Buenas tardes, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Me da un enorme gusto poder saludarlos el día de hoy, 19 de febrero del año 2022, teniendo la gran oportunidad el día de hoy de poder compartir con ustedes el curso de Derecho de Integración. Estamos avanzando en nuestro programa de estudio. Y de la misma manera, pues yo espero que ustedes se encuentren muy motivados, que puedan disfrutar cada una de las clases que están llevando en esta unidad. El día de hoy ya nos corresponde ver la semana número 3 y vamos a trabajar el día de hoy sobre algunos aspectos acerca de la integración. Nuestro curso es Derecho de Integración. Está muy relacionado con el tema del derecho internacional público. Y también pues nos relacionamos con todo lo que es el ordenamiento jurídico, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que sean bienvenidos a la clase número 3 y vamos a iniciar con el objetivo de nuestra clase. Dentro de los objetivos, pues acá es conocer, comprender estas etapas de la integración. Y como también se los he dicho, la integración se relaciona mucho con el derecho internacional, y este se refiere pues al derecho que regula los convenios, los tratados que se firman entre un estado y otro estado. Pueden ser dos o más estados. Y en esta integración pues estamos hablando de materia económica el día de hoy. Y también pues vamos a conocer, de acuerdo al derecho internacional, cómo es que surge cada una de estas etapas. Antes de poder entrar en materia, pues también es importante que podamos hablar que es un tratado de libre comercio. Y cuando estamos hablando de actividades comerciales, nos estamos refiriendo a la generación tanto de productos como de servicios que pueden surgir o se pueden elaborar dentro de un determinado territorio. La parte comercial es bien importante en virtud que a través de la generación de productos y de servicios se pueden satisfacer las necesidades básicas de una determinada población. Ahora, el comercio cada vez tiende a ser más globalizado, a ser más internacional, y de ahí pues surge el tratado para un libre comercio que puede existir o puede surgir dentro de dos o más estados o una región, o también podemos hablar hasta de un continente. Entonces, el Tratado de Libre Comercio, vamos a referirnos específicamente a un acuerdo, y cuando hablamos de acuerdo es porque la voluntad de los estados está inmersa dentro de esa negociación. No puede existir un acuerdo si no hay una voluntad expresamente establecida por cada una de las partes. Cuando existe un acuerdo, entonces ya dos o más países pues van a regular, y lo van a hacer a través de una reglamentación, es decir, que van a existir reglas
Y cuando hablamos de esas reglas, pues estamos hablando de aquellas condiciones que a una y otra parte le convienen para que pueda formar parte de ese convenio. Porque si hay una parte que no le conviene, pues definitivamente no lo va a aceptar o simplemente no va a ingresar a ese tratado. Entonces, estas reglas también tienen que ser de manera comprensibles, que puede existir una interpretación de tal manera que puedan comprender cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Y en el ámbito comercial, lo que se va a buscar es, hay un fin. Siempre todas las cosas tienen un fin, o sea, un por qué se van a hacer. Ese es el fin. Y en este caso, cuando hablamos del tema comercial, pues estamos hablando de los flujos de comercio y también estamos hablando de las inversiones. Y que a través del incremento del comercio, el incremento de la inversión, se busca elevar el nivel de desarrollo económico y social de aquellos que forman parte de ese tratado. Entonces, básicamente, cuando hablamos de un tratado, pues estamos hablando de aquel documento por escrito donde las partes van a plasmar cada una de las reglas, es decir, cada una de las condiciones a las que se van a obligar, a las que se van a sujetar y que van a conocer cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Y que este acuerdo va a permitir que las operaciones comerciales, las operaciones de las inversiones, puedan elevar el nivel de vida de aquellos que están entrando en este acuerdo. Podemos decir nosotros que si nosotros como país entramos a un tratado de libre comercio, pues vamos a obtener derechos, vamos a obtener beneficios, pero también existe la parte que se deben cumplir las obligaciones. Entonces, cuando estamos hablando de libre comercio y de un tratado, pues estamos hablando de ese acuerdo que hay entre los estados que permite que sus mercancías, que sus productos, que sus servicios puedan tener una libre circulación a nivel de ambos países o a nivel de una región. Ahora, como hemos estado hablando también de normas y estamos hablando de procedimientos, los tratados de libre comercio, pues van a estar regulados, van a estar establecidas las normas y los procedimientos para que se puedan eliminar de alguna manera aquellos procedimientos que vienen a entorpecer los procesos o aquellas barreras que de alguna manera no justifican el por qué un país los está estableciendo. Entonces, a través de los acuerdos, se va a allanar el camino, se van a quitar todos aquellos tropiezos, va a permitir que se puedan eliminar o que se puedan rebajar también aquellos aranceles, se puedan rebajar aquellos pagos que los estados muchas veces exigen y que encarecen los productos o que evitan muchas veces que las condiciones de estos productos pues sean de beneficio de la población. Ahora, recordemos también que existe la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial del Comercio lo que busca es facilitar, busca promover también que exista la libre competencia, en primer lugar, entre las empresas, pero también dentro de aquellos países que están formando parte de un tratado de libre comercio. Entonces,
Pueden establecerse o pueden quitarse esas barreras a través de un tratado de libre comercio, pero sin embargo también se debe tomar en cuenta la Organización Mundial del Comercio, que dicta todas aquellas reglas, que promulga también que puede existir la libre competencia, el libre mercado, y que busca que los productos y los servicios que lleguen a la población sean de mejor calidad, sean de buen precio y que sean accesibles a toda la población. En el caso de Guatemala, se establece que en todos los tratados de libre comercio, pues también se involucran aspectos tales como los económicos y los financieros, pero también vemos acá los geográficos, los demográficos y los culturales. Entonces, esos son aspectos que toma en cuenta Guatemala al momento de suscribir un tratado de libre comercio con aquel país que así le convenga también a Guatemala. Ahora vamos a conocer un poco acerca de las etapas de la integración económica. Y vamos a iniciar con el acuerdo parcial. Cuando estamos hablando de un tema parcial, pues básicamente nos referimos que en esta etapa aún es un inicio de lo que puede llegar a ser un acuerdo total, un acuerdo libre. Entonces, en esta etapa del acuerdo parcial, es una etapa básica de la integración económica, y aquí donde se prefieren a determinados productos, dándoles un menor arancel. Entonces, acá, cuando hay un acuerdo parcial, lo que se va a buscar, esto es a través de una negociación, ¿oyeron? O sea, que quede bien claro que estos acuerdos no son imposiciones que hacen los estados. Más bien, recordemos nosotros que según nuestra constitución se menciona que el estado lo que tiene que es propiciar esas condiciones para que sea de una forma equitativa y justa aquellos acuerdos a los que Guatemala vaya a tener acceso. Entonces, acá, todo esto es a través de un proceso de negociación, no de imposición, sino que se busca un acuerdo entre las partes y puedan fijar un punto intermedio donde beneficia a todas las partes o a las partes involucradas. Y en este caso, pues está indicando también que se busca el menor arancel. El beneficio de un menor arancel, lo que trata es que el producto va a ingresar con precios competitivos dentro del mercado. El menor arancel lo que va a permitir es que la población pueda tener más variedad de productos y cuyos precios no serán elevados a través de, porque muchas veces el arancel lo que hace es encarecer cada uno de los productos. Es cierto que el Estado se ve beneficiado al cobrar arancel al momento de que ingrese la importación o también cuando está la exportación. Es importante también el tema de los aranceles para el Estado, porque recordemos nosotros que una de las funciones del Estado pues es el bien común de la sociedad. ¿Y a través de qué obtiene los recursos? Pues a través de los impuestos, a través de los aranceles que se cobran, y ahí tenemos nosotros un ingreso para el Estado. Pero también el Estado en determinado momento, en busca de beneficios para su población, tiene que sacrificar esa parte, porque de la misma manera, cuando sale nuestro producto, será beneficioso también para otro país. Entonces, cuando hablamos de parcial, pues estamos hablando de un listado de productos
que inicialmente van a entrar con un menor arancel. Y posteriormente se pueden ir agregando todos aquellos que vayan en beneficio de más productos y también de los que están importando y exportando. Ahora hablemos del área de libre comercio. Esta es otra etapa. Y acá estamos hablando de un proceso de negociación por el cual dos países acuerdan bajar sus tasas arancelarias hasta llevarlas a cero. Si se dio cuenta en el parcial, pues se busca disminuir a un determinado porcentaje. Ahora, cuando ya estamos hablando de una área de libre comercio, pues se busca que los aranceles puedan ser 0% de arancel. Entonces, acá, eso es lo que busca la integración. Por lo menos acá encontrar que la barrera de los aranceles pueda ser borrada, pueda llegarse a un valor cero. Y cuando estamos hablando de un TLC, pues estamos hablando de Tratado de Libre Comercio. A eso nos referimos al TLC. También vamos a hablar acerca de lo que es la unión aduanera. En esta etapa, los países miembros buscan colocar un arancel común frente a productos de terceros que quieran exportar a los países miembros para tener igual de posibilidades frente a ellos. Bueno, acá hay que entender que nos menciona a terceros, es decir, aquellos países que no han firmado un convenio, pero de igual manera van a proveer de productos a los países que ya tienen un tratado de libre comercio. Entonces, ¿qué es lo que se busca acá? Pues un arancel común. Ahora, a través de ese arancel común, lo que se busca es el tema de la igualdad. Quiere decir que ese producto de un país tercero va a ingresar a cada uno de los países que son miembros en el tratado con la misma tasa impositiva. Es decir, uno ni otro va a imponer una tasa diferente, sino que será una tasa común. Y veamos el mercado común. Esta etapa otorga no solo la libre circulación de bienes, sino también de capitales, servicios y personas entre los países miembros. Acá cuando hablamos de un mercado común, pues ya no solamente hablamos de bienes, sino que hablamos de capitales. Recordemos nosotros que también la inversión que muchas veces viene a nuestro país son capitales provenientes de distintos países o empresarios, para tomarlo más directo, empresarios que ven posibilidades en nuestro territorio de poder obtener ganancias al momento de hacer una inversión en nuestro país. Entonces, también el traslado de capitales muchas veces en algunos países, pues también el Estado de alguna manera también se beneficia al cobrar un arancel. Pero cuando existe el mercado común, pues los capitales van a circular libremente dentro de los países que han firmado un tratado de libre comercio. Es decir, que la inversión puede circular sin que exista una restricción en cuanto a poder invertir dentro de determinado país. Ahora, son importantes los capitales. Cuando en nuestro país no se dan esas garantías a los inversionistas de que puedan recuperar su capital a través de las prácticas comerciales que se llevan a cabo dentro del país, pues vemos nosotros que existe una migración de capitales. Y esto perjudica al país porque los puestos de trabajo, los
digamos que las fuentes de trabajo tienden a disminuir. Entonces, cuando un capital decide emigrar de un país a otro, pues el más perjudicado es el país de donde desaparece la inversión, porque ya no habrá exportación, ya no habrá ingresos por los puestos de trabajo. Entonces, también se busca que a través del mercado común los capitales puedan permanecer dentro de aquellos países que han firmado igualdad para evitar la migración también de capitales. Y también el tema de servicios. Y lo más importante es que también hay libre circulación de personas. Eso es lo que yo le mencionaba, por ejemplo, en el acuerdo que acá en el CA4 en Guatemala. Hay 4 países donde no se necesita el pasaporte para poder circular dentro de esos países. Recordemos nosotros que el documento para poder uno circular fuera del país es su pasaporte. Y vemos nosotros acá en el caso de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que únicamente con el documento personal, pues usted puede viajar, digamos, a El Salvador, a Honduras o a Nicaragua, pues usted no necesariamente tiene que presentar su pasaporte. ¿Y eso a qué se debe? Porque también hay libre circulación de personas. Y hablemos también acerca de la unión económica. En este nivel, además de libre circulación de bienes y servicios, los países adecúan políticas exteriores macroeconómicas, tanto fiscales de comercio exterior y aduaneras. Bueno, cuando hablamos de términos macroeconómicos, pues la palabra claramente dice, es una economía a gran escala. Entonces, acá, esas políticas, de igual manera, pues tienden los países a emitir toda la política que vaya en beneficio de las economías a gran escala. Porque ahí también se ven aspectos tales como el tema fiscal y los temas de las aduanas. Entonces, vemos nosotros acá que estos procesos permiten la libre circulación de bienes, la libre circulación de capitales, la libre circulación de servicios, la libre circulación de personas. ¿Es beneficioso? Sí, sí es beneficioso, porque recordemos nosotros que dentro de los principios de, del comercio, pues uno de los principios es que debe haber libre circulación de mercancías, debe haber libre circulación de productos. Debe existir eh, la buena fe, la buena práctica de que aquellos productos que se están comercializando pues también son de gran calidad y que se han trabajado con aquellos estándares a nivel internacional donde no va a causar daño a la población que está consumiendo. La libre circulación de bienes lo que permite es que la economía de cada uno de los países se pueda ver fortalecida. Cuando la economía crece, cuando la economía mejora, todos los habitantes tenemos mejores condiciones de vida. Tenemos mejores oportunidades de accesar no solamente a servicios, sino que también de aquellos productos que no se generan en nuestro territorio, sino que podemos consumir aquellos que se estén generando en otro lugar. Veamos a qué se refiere una integración económica total. En esta etapa, además de la unión económica, pues comprende la creación de una moneda común y una política monetaria común a los países firmantes. Y acá
Pues el gran ejemplo es la Comunidad Europea. Vemos nosotros que ellos tienen una moneda en común y sus políticas monetarias pues también las ajustan a la política que le interesa a cada uno de los países, pero que a nivel global forman una sola política. Recientemente, pues hemos visto nosotros que en la Comunidad Europea, uno de los países pues ha renunciado, pues no le conviene. Recordemos que también existe el tema de la soberanía y cada uno haciendo uso de su soberanía, pues igual puede dejar de ser parte. Ahora, la presión que se manejaba el mercado común europeo es tan grande que de alguna manera pues intentaban bloquear o restringir, lo cual no es correcto en virtud de que todos somos libres de poder decidir. Ahora, en el tema de que se pueden estar aislando, pues eso va a depender de cómo maneje su economía cada uno de los países. Entonces, la integración económica total también es de gran beneficio. Recordemos nosotros que la moneda, el euro, pues es una moneda fuerte que se ha mantenido siempre fuerte y el beneficio es para sus habitantes porque tienen un mayor poder adquisitivo su moneda. También sus políticas pues también son fuertes, de esa cuenta es que se ha podido mantener hasta el día de hoy. Y la integración total pues es la integración en su máxima expresión, teniendo todo lo anterior más una política exterior unida reconocida a nivel internacional. Entonces, no solamente vemos nosotros que se crea una moneda, una política, sino que también viene a reflejarse en una política económica exterior. Es decir, que también logra incidencia a nivel internacional. Y considero que uno de los claros ejemplos, pues, ha sido la Comunidad Europea, que a través de su modelo ha hecho fuerte su economía, ha hecho fuerte la producción de sus bienes y de sus servicios, y así pues también ha elevado el nivel en la calidad de vida de todos sus habitantes. Y aquí le puse algunos ejemplos de algunos tratados comerciales. Por ejemplo, el Mercosur, o sea, el mercado común del sur. Y aquí tenemos a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Entonces, hemos visto nosotros cómo estas economías han sido fortalecidas. Han tenido igual sus alzas y sus bajas, pero eso es lo que hace la unión, ¿verdad? La unión lo que hace es fortalecer cada uno de sus economías a fin de que puedan mantener esas condiciones buenas para cada uno de sus países. Y acá el NAFTA o TLCAN, o sea, el Tratado de Libre Comercio de América, que está compuesto por los países del norte. Entonces es un tratado de libre comercio de América del Norte y pues ahí vemos acá a nuestro vecino México, Estados Unidos y también Canadá. Aunque en la administración del expresidente Donald Trump, pues siempre había esa pugna ahí, ¿verdad? De querer excluir a México y quererse de Estados Unidos, pues únicamente quedarse aliado con Canadá. Pero para eso son los tratados de libre comercio, ¿verdad? Para que pueda existir la unidad y que las mejoras pues se puedan reflejar en cada uno de sus pueblos.
Pero también veamos Guatemala. ¿Cómo está el caso de Guatemala? Guatemala tiene un tratado de libre comercio con Chile. Bueno, es un país del sur, América del Sur. También Guatemala tenemos un tratado de libre comercio con Colombia. Acá despuesito de Panamá, ¿verdad? Ahí está Colombia. También hay un tratado de libre comercio con México y Centroamérica. Guatemala también forma parte de un tratado de libre comercio con Panamá. Y veamos también el tratado de libre comercio con la República Dominicana, Centroamérica y con Estados Unidos de América. Y pues esto ya abarca varios países. Y el tratado de libre comercio con Taiwán, Guatemala. Entonces, este es uno de los ejemplos que le he anotado acá acerca de Guatemala. Pero también hay acuerdos de alcance parcial. Y estos acuerdos de alcance parcial, pues son, veamos con estos países, con Cuba, con Venezuela, con Belice y con Ecuador. Bueno, aquí Belice es nuestro vecino también, ¿verdad? La isla de Cuba, que está un poco cerca, con Venezuela. ¿Y cuál es la economía más fuerte de Venezuela? Pues era su petróleo, ¿verdad? Ok. Y bueno, también vamos a hablar del derecho internacional público. El derecho internacional público, pues es un área del derecho público exterior. Estamos hablando de ese derecho que se da a nivel de países, a nivel internacional. Y vea, estudia, regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales. Bueno, como el derecho internacional público pues, ha ido en evolución, entonces no solamente tenemos estados, sino que también tenemos sujetos internacionales. Son todos aquellos que sin ser estados han nacido a la vida jurídica como entes internacionales y que forman parte del derecho internacional. Entonces vemos acá que se estudia, que se regula su comportamiento y cada una de sus competencias para garantizar la paz, la cooperación internacional. Vean, esto se recordará que son uno de los objetivos que tiene la Organización de Naciones Unidas, garantizar la paz y que exista la cooperación internacional, que pueda fluir el apoyo a nivel internacional. Y esas normas nacidas de fuentes internacionales específicas. Y acá, pues de una forma más breve o más rápida, más específica, es el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. Ese es el derecho internacional público. Es todo ese orden de carácter legal donde todos somos partes a nivel global a través de acuerdos, a través de tratados, donde cada uno de los estados pues también se obliga. Y tenemos fuentes principales y fuentes secundarias. Aquí vamos a hablar del derecho internacional público. Como fuentes principales, convenios, tratados. Y se indica que, pues, en la actualidad, las fuentes es una de las fuentes más importantes, que queda plasmado en un documento, que queda plasmado por escrito. También recordarán que el derecho internacional pues también está regulado. El derecho internacional tiene reglas. El derecho internacional pues existe toda una codificación que no la vamos a encontrar en un código, ¿verdad? Pero lo podemos encontrar a través de varios tratados. También pues existe la costumbre internacional. Y
recordemos también que a nivel nacional, pues también se toma la costumbre como una fuente del derecho. Y la costumbre, como dicen por ahí, ¿verdad? Que la costumbre se llega a convertir en ley. Pero recordemos que en Guatemala solo es una fuente, también lo es a nivel internacional. Y se constituye una regla del derecho internacional público, pues aplicable a todos los estados. En el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se describe la costumbre como aquello que comprueba una práctica generalmente aceptada como derecho. Pues así es, la costumbre son aquellas prácticas repetitivas que se dan dentro de una sociedad que en un determinado momento la mayoría de gente pues lo toma como una ley. Entonces, la costumbre es una fuente también principal del derecho internacional. Y tenemos acá las fuentes secundarias o también pues las auxiliares. Y acá pues la jurisprudencia nos indica cuando un organismo internacional aplica una norma general preexistente de derecho internacional consuetudinario o convencional a un caso concreto. Aquel podrá crear una norma individual de derecho internacional. Bueno, aquí en Guatemala, pues también recordemos que la jurisprudencia, o también se le denomina doctrina legal, pues son aquellos fallos que los mismos tribunales emiten y cuando se convierten en repetitivos y en una misma dirección y en un mismo asunto y en una misma materia, pues sienta jurisprudencia y eso significa que se debe tomar en cuenta al momento de un determinado fallo. Pero por eso estamos mencionando acá la Corte Internacional de Justicia. Pues aquí ya estamos hablando cuando es de recurrir a un tribunal porque existen conflictos y las partes no se pueden poner de acuerdo. Por eso es que hablamos de recurrir a un tribunal. Y lo existe, así como existen los tribunales nacionales, pues también existen los tribunales internacionales. Otra fuente secundaria del derecho internacional es la doctrina. Y se menciona la doctrina de los publicistas de las diferentes naciones, que se vuelve una fuente importante del derecho internacional. ¿Y a qué entendemos por publicistas? Pues los destacados autores académicos que nos han legado por escrito sus investigaciones, es decir, aquel trabajo que conlleva la capacidad intelectual de ciertas personas que se dedican al estudio de una determinada materia. Y aquí pues tenemos algunos ejemplos de algunos publicistas o jurisconsultos también, como Grocio, Victoria, Suárez, Kelsen, entre otros. ¿Y en dónde encontramos la doctrina? Pues la vamos a encontrar en los textos, la vamos a encontrar en manuales, en revistas, en conferencias. También ahí le dejo la palabra jurisconsultos para que usted vaya a su diccionario jurídico y pueda encontrar una definición al respecto. Veamos el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, lo que le mencionaba. Así como tenemos la Corte Suprema de Justicia de cada uno de los países, pues tenemos también la Corte Internacional de Justicia. Y dice así el artículo 38, la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional, las controversias que le sean sometidas. Entonces, vea acá, número uno es cuando las partes no se pueden poner de acuerdo. Cada una de las partes, pues, alega tener mejor derecho y ninguno acepta lo que la otra parte dice. Entonces, se somete
a la Corte Internacional de Justicia. Y vemos acá entonces que se aplican ahí, ¿verdad? Se aplica la costumbre, se aplican los principios generales del derecho. Entonces, se busca que a través de la Corte Internacional de Justicia, pues se puede emitir aquella sentencia que sea apegada a, al ordenamiento internacional, pero también se menciona que se debe de aplicar las convenciones internacionales. Se deben aplicar esos acuerdos, esos tratados que primariamente se han firmado. Posteriormente, pues ya se le puede aplicar la justicia, la costumbre internacional y también los principios generales del derecho. Y de esta manera, pues ya estamos concluyendo nuestra clase del día de hoy. Y pues le voy a dejar estas preguntas de estudio. Son 5 preguntas para que usted pues pueda internarse dentro de este estudio. Por ejemplo, ¿qué es un tratado de libre comercio? Bueno, esto acá está en las primeras diapositivas, usted encuentra su respuesta. También busque una definición acerca de qué es la Organización Mundial del Comercio. Una definición muy general, no muy detallada, así general. También le voy a pedir que usted se vaya a su diccionario jurídico, ya sea si lo tiene tanto en papel como lo pueda tener en digital, y usted pueda buscar allí qué es un arancel. Como pregunta de estudio, ¿verdad? Para que usted pueda ir a su diccionario para que le dé uso. No va a decir, de por gusto tengo este documento. Entonces va a buscar en su diccionario usted y ahí lo puede encontrar. ¿Qué es un arancel? También, pues, va a ir al mismo diccionario que tenga usted y va a buscar qué es el derecho internacional público. Entonces, de igual manera, busque usted ahí en su diccionario. Y la última pregunta también corresponde al diccionario. ¿Qué es un jurisconsulto? Entonces, ahí le dejo las 5 preguntas de estudio y espero que sea muy productiva la sesión del día de hoy y que Dios mediante nos permita reunirnos la próxima semana. Muchas gracias por la atención del día de hoy y les deseo muy buenas tardes o seguramente nos vemos al rato. Feliz tarde.